Muy bien, pues vamos a empezar este nuevo podcast que es únicamente del tema de la Primera Guerra Mundial. Es realmente pues muy interesante y pues vienen bastantes reactivos sobre este tema. Entonces, pues antes de darles como datos de librito y todo eso, pues es como interesante saber el contexto que se vivía en este tiempo, ¿no? En, en estos tiempos que estaba a punto de estallar la Primera Guerra Mundial. Entonces, por un lado, tenemos que a principios de 1914 el contexto era el siguiente. Teníamos un montón de imperios. A pesar de que el examen UNAM los maneje como países, como Alemania, como Francia, etcétera, en realidad eran imperios. Era, por ejemplo, el imperio alemán, etcétera. Pero que los vamos a manejar como sea más conveniente. Entonces, pues estamos en una plena época postcolonial, si le podemos decir así, en que ya todos los imperios pues ya tenían sus colonias, eran muy fuertes. Alemania pues no tenía porque se apendejó, no tenía sus colonias y como que se sentía muy amenazado, ¿no? Muy amenazado porque pues todos los países como que lo estaban rodeando y pues Alemania, el imperio alemán pues empieza a militarizarse, pero a un nivel pues ya como muy cabrón, ¿no? Al nivel de que inclusive haz de cuenta que si tú rendiste homenaje a la bandera cuando eras niño, pues en Alemania se hacía lo mismo, pero se hacían marchas y se utilizaban armas de verdad. Es decir, niños utilizando armas, estaba muy cabrón. Y bueno, el contexto de la Primera Guerra Mundial y lo que la hizo tan fea, porque pues todas las guerras son feas, es el hecho de que todos los imperios estaban en una carrera armamentística. Una característica principal de esta carrera armamentística pues fue la introducción del tanque. O sea, si no sabes qué es un tanque, pues es un carro enorme, blindado y artillado, es decir, que tenía pues armas. Los tanques pues eran algo como muy interesante porque podían cambiar totalmente el terreno de la guerra. Y de hecho no se utilizaban como muchos porque apenas estaba aflorando esa tecnología. Se utilizaban en una guerra tal vez unos 50 o 100 tanques. Y pues estos funcionaban a gasolina. Otro, digamos, avance armamentístico que se dio, que fue como muy interesante y que de hecho acabó con algo que se le conoce como la guerra de trincheras, fue la bomba de gas. La bomba de gas, bueno, se le conoce como el segundo gran crimen de la humanidad, ¿no? En cuestión de las guerras. El primer gran crimen de la humanidad fue, de hecho, la invención de la ballesta. Si no sabes qué chingados es una ballesta, pues seguramente si has visto The Walking Dead, si has visto al personaje de Daryl, que tiene como una especie de arco, esa madre es una ballesta. Porque haz de cuenta que a principios del medievo, pues utilizar un arco era como lo más honorable y se necesitaban pues muchos años para poder aprender a utilizar el arco y la espada. Entonces cuando se inventa la ballesta, que es un arma pues que es prácticamente un arco automático con más potencia, pues cualquier pendejete podía utilizar una ballesta porque era muy fácil. Simplemente era apuntar y apretar el gatillo y ya está. Entonces pues el hecho de que una persona sin preparación le pudiera quitar la vida a un noble que había estudiado mucho para utilizar un arco, pues era un crimen, ¿no? Así de güey, o sea, no mames, le quitaste la vida a ese cabrón que estudió no sé cuántos pinches años en la universidad, el arco y la chingada. Y bueno, por eso se le considera el primer crimen de la humanidad, la invención de la ballesta. Obviamente después ya todos utilizaban ballesta, ¿verdad? Bueno, ahora regresándonos a la Primera Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial se le conoció como la Guerra de Trincheras. No sé si has escuchado, supongo que sí, el dicho que dice que en tiempos de guerra cualquier hoyo es trinchera. Y esto realmente no es un albur, aunque suene plenamente a un albur. Tiene más bien que ver con de, oye, si la situación está cabrona y tienes un apoyo por mínimo que sea, pues órale, no hay pedo. Entonces las trincheras pues eran unos hoyos
Eran unas zanjas donde los soldados se metían para protegerse. Era como muy chistoso porque a veces duraban meses así. O sea, no era como las guerras, las guerras de la burguesía, ¿no? Que precedieron a la Primera Guerra Mundial, en donde pues ahora sí que era como casi a putazo limpio, porque no existían las armas automáticas como en la Primera Guerra Mundial. En el tiempo de apenas la colonización, pues existían las armas más sofisticadas, pues eran como los mosquetes. De ahí viene todo eso de los tres mosqueteros. O sea, los tres mosqueteros se les decía así porque pues eran como soldados, ¿no? Que utilizaban esta arma que se llamaba mosquete, que no era más que un rifle de un solo tiro que tenía una bayoneta. Una bayoneta era como una espada que tenía en la punta. Cuando disparaban, como obviamente era de un tiro y como era pues difícil recargarlo, pues tenían que recurrir a la bayoneta para darse la madre cuerpo a cuerpo, para no esperar a recargar. Entonces, pues era como de putazo limpio, ¿no? Pero cuando ya se inventan las armas automáticas, como en la Primera Guerra Mundial, que ya son de más tiros, pues se recurre a las trincheras, ¿no? Porque pues ya te atrincheras, se atrinchera un bando enfrente del otro y ahí podían estar pinches meses ahí sin bañarse. O sea, estaba muy, muy cabrón. Entonces, pues la invención de la granada de gas o la bomba de gas, pues sí estuvo como muy cabrón porque pues ya era matar a personas asfixiándolas, ¿no? O sea, ya estaba muy, muy cabrón. Esto no terminó totalmente con la guerra de trincheras porque pues obviamente pues inventaron las máscaras de gas que eran de uso reglamentario y pues digamos esto continuó la guerra como de trincheras. Otro avance armamentístico pues fue el uso de lanzallamas, que era como un tanque de gas líquido que se ponía en la espalda a un güey y que disparaba el mismo líquido inflamable a presión y que se encendía. Entonces pues esto pues también era como muy cabrón. O sea, quemar ya a la gente viva, o sea, está muy cabrón. A pesar de que estaba muy cabrón esto, pues no se le considera como uno de los grandes crímenes de la guerra, ¿no? Sí, te comento, esto no es como de examen, pero es como interesante, ¿no? El primero es la invención de la ballesta, el segundo es la invención de la granada de gas, el tercero, por si tienes curiosidad, pues es la bomba atómica, el uso de energía nuclear con fines bélicos. El cuarto, que aún está como por definirse, pues es el hecho de la invención de armas biológicas, como lo fue la bomba de Anthrax y todo ese desmadre, pero no se ha llegado como a una definición. En fin, ya adentrándonos como ya en el tema de lo que es la Primera Guerra Mundial, de las cosas de examen, pues básicamente tenemos que se forman bloques militares que se preparaban para pues el conflicto, ¿no? Porque recuerda que estábamos en plena carrera armamentística, a ver quién hacía las armas más chingonas. Entonces, pues el Imperio Alemán estaba rodeado, pero pues se va a aliar con Austria y con Italia para formar la Triple Alianza, y esto pues se hace como a finales del siglo XIX. Esto pues es como muy, muy importante. El Imperio Británico, Rusia y Francia se agrupan también obviamente contra la Triple Alianza y forman la Triple Entente. Que pues esto era como para evitar que la Triple Alianza se quedara con todo el pastel, ¿no? Porque realmente pues ya sabes, el equilibrio en el mundo que debe de haber según. Y bueno, es también como muy interesante saber que de hecho hubo tantos voluntarios en la Primera Guerra Mundial porque generalmente todos eran chavos, eran jóvenes, eran como de alrededor de los 17 a los 25 años. Y para ellos era como una gran aventura, ¿no? Porque realmente nunca se había vivido algo tan monstruoso como una guerra mundial. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Se te hace eres chavo, se te hace fácil y dices, pues me voy a partir la madre ya, porque de hecho era como una aventura para ellos, ¿no? Así de que, no manches, me van a poner una estatua y por eso hubo gran cantidad de voluntarios. Y realmente es que no fue una aventura, o sea, los que no regresaron mutilados, los que no regresaron traumados por la guerra, pues simplemente no regresaron, o sea, estuvo muy, muy cabrón. Y bueno, pues aquí
había como un discurso supernacionalista, ¿no? De las naciones. Así de yo soy el más chingón y yo doy mi sangre por mi país y por el imperio. Y o sea, estaba como muy, muy cabrón. Había un nacionalismo muy, muy cabrón y por eso pues hubo tantas pérdidas humanas, ¿no? Entonces, pues vamos a como resumirlo, ¿no? Carrera armamentística. Es decir, este, a ver quién hace las armas más chingonas. Aquí también se empieza a crear lo que son los aviones de guerra, que de hecho era muy difícil hacer un avión de guerra y más aún pilotearlo, o sea, era muchísimo más barato construir 10 aviones de guerra que entrenar a un aviador, porque pues, era algo muy 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 difícil. Sin embargo, los aviones de guerra sí tuvieron una participación pues muy intensa en lo que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces el armamento moderno comprende estas cosas, comprende las armas automáticas, ya no son de un solo tiro, son automáticas, comprende los tanques de guerra, comprende lo que son los aviones y también los ejércitos nacionales, el servicio militar obligatorio y los bloques militares. Ahora, aquí se enfrentaba la Triple Alianza, que era Alemania, Italia, Austria-Hungría, contra la Entente, que era Rusia, Francia e Inglaterra. ¿Cómo empezó este pinche desmadre? Bueno, pues el desmadre realmente se configura, se establece en 1914 a 1915. Es interesante saber que cuando esto inicia, pues la gente en realidad no sabe que estalló la Primera Guerra Mundial, porque así pasa con las guerras mundiales. De hecho, me comentó una doctora en historia de que posiblemente nosotros estemos en la Tercera Guerra Mundial, pero aún no lo sabemos, porque para esto pues debe desarrollarse completamente y al final la historia determina cuándo inició este conflicto. Esto quiere decir que en la Primera Guerra Mundial pues esos cabrones ni siquiera sabían que había estallado la Primera Guerra Mundial, ni siquiera sabían que era una guerra mundial. Simplemente sabían que pues había madrazos, como los hay ahorita actualmente, y pues a rifarse, ¿no? Entonces pues esto ya se establece históricamente después de que, a ver, los episodios empezaron en este año y esto lo desató y bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo empieza esto? Pues Austria declara la guerra contra Serbia por un evento que se considera que fue lo que desató la guerra, que fue el asesinato de Francisco Fernando de Sarajevo a manos de una organización criminal, o más bien patrocinada por el Estado austriaco, que se le conoce como la Mano Negra. Entonces, bueno, después Alemania pues mueve sus tropas, le dice a Austria, vamos con toda Austria. Y pues le declaran juntos la guerra a Francia. Bélgica pues también resulta invadida por tropas alemanas. Y pues como que ya empieza como el desmadre. Existe algo que se llama el plan Schlieffen, que bueno, fue algo que pretendía la toma de la capital de Francia, ¿no? Que fue como París. Entonces, cuando Bélgica pues sufre como todos estos desmadres, Inglaterra declara la guerra contra Alemania e Italia dice, no, ni madres, yo me declaro como neutral, yo no hice nada, a mí ni me vean, ya saben, como el típico que le faltan como huevitos para los madrazos. Y dice, no, yo no. Pero pues con esto rompe con la Triple Alianza, ¿no? Porque Italia pues estaba metida con Alemania, Austria y Hungría, ¿no? Pero al declararse neutral, al no apoyar a Alemania, pues simplemente pues ya lo mandan a la verga, ¿no? Francia, bueno, pues se defiende bastante bien de Alemania, lo hace como bastante bien. De hecho, esto sucede por... Esto no viene en el examen, pero pues es como interesante. Esto sucede porque pues Francia implementa lo que son los rifles francotiradores, ¿no? Por eso de hecho el nombre. Como Francia realmente tenía tiradores muy buenos y se empiezan a implementar los rifles de mira telescópica,
pues realmente los alemanes no tenían como mucha ventaja contra este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, detienen la penetración de los alemanes y pues ya, ¿no? Entonces, Alemania hace uso de una de sus herramientas de guerra más sofisticadas, ¿no? Que sí dejó al mundo así de, ¿qué pedo con este güey? Utiliza el submarino. El submarino, bueno, si no sabes qué es un pinche submarino, pues un submarino es como una bolita, es una capsulita sellada al vacío, que obviamente tiene tanques de agua y de aire que controlan la flotación, está equipada con torpedos y que va bajo el agua, ¿no? Entonces, pues Inglaterra realmente tenía un ejército marítimo muy grande, muy cabrón. De hecho, era el más cabrón de todos. Inglaterra siempre ha sido muy bueno con los barcos, pero no estaba preparada para el uso de submarinos, porque, güey, o sea, le llegaron por abajo. Entonces, pues Alemania sí tuvo como mucha ventaja en estas estrategias marítimas, ¿no? Turquía, bueno, se alía con Alemania y Japón y formalizan con esto el pacto de la guerra con los aliados. Entonces, por ahí del 1915 al 1916, bueno, pues la guerra, como te comento, ya entramos en lo que se le conoce la guerra de trincheras, de ya estar cavando pinches hoyos por el uso de las armas automáticas, ¿no? El uso de las ametralladoras Gatling, pues ya no era como factible irse a romper la madre así, ¿no? Ya era como de, güey, me escondo aquí en mi hoyito y si viene un cabrón, pues me lo chingo. Y esto, pues te digo, duró un chingo de tiempo. Italia se une al conflicto al firmar el Tratado de Londres con Inglaterra y Francia. O sea, ¿cómo ves ese pinche revés? Muy cabrón. Dato importante, Bulgaria pactó con las potencias centrales y también Inglaterra y Alemania fabrican lo que te comento, que son los aviones de guerra. Los aviones de guerra, esta tecnología tan costosa, tan difícil de implementar, difícil de usar. Y obviamente pues también los gases mortíferos que fueron las granadas de gas y todo eso. Entonces, cuando todos estaban en los pinches hoyos, en las pinches trincheras, pues hubo como muchas cosas, ¿no? En primera que se paralizó la guerra, o sea, totalmente un ejército estaba en una trinchera, el otro estaba en otra trinchera. Obviamente el ejército se la pasaba muy mal porque pues, la pasaba meses sin bañarse y estaba muy cabrón. Aquí es cuando el uso de los aviones pues tomó como más fuerza, ¿no? Porque pues ya si estabas dentro de un avión, pues era como tenías mucha ventaja en contra de las trincheras, ¿no? Porque podías tirar una pinche bomba y a la verga todos. Era como más práctico. Entonces, también como te comento, se empiezan a utilizar ya las bombas de gas, se hacen también las máscaras de gas para contrarrestar esto. Y pues aquí pues ya existe como un gasto desorbitado, ¿no? O sea, ya los ejércitos ya les vale madre, ya empiezan como a gastar como en todo. Entonces, también hay una tercera etapa a partir de 1916 y 1917, que fue justamente la batalla naval en Jutlandia, que se suscitó en el Mar del Norte. Alemania pues dice, yo gané, yo soy bien vergas, yo gané. Pero lo que realmente pasó es que Inglaterra, con el poderío que tenía en ese momento, pues sí logra como bloquear, porque como te comento, Inglaterra siempre fue muy buena con los barcos. Entonces pues bloquea la costa danesa y cerca a Alemania, o sea, como que lo aísla. Esta etapa del conflicto pues sí estuvo muy cabrona, sí, muchas pérdidas, muchísimas pérdidas humanas. Creo que fue como de lo más cabrón y pues o sea, hablamos como de millones de pérdidas, ¿no?
Entre estos escenarios más cabrones, pues está la batalla de Somme, protagonizada por Alemania y Francia. Pero, digamos que entre que se estaba suscitando esto, pues tú te preguntarás qué chingo estaba pasando con América, ¿no? América pues siempre ha sido el metiche, ¿no? Nuestro continente, porque realmente no era nuestro pedo. Realmente pues ellos estaban rompiendo la madre y no era nuestro problema. Hablando de Estados Unidos, pues Estados Unidos como que ve una oportunidad, ¿no? Así de, ¿por qué yo no puedo ir a romper madres? Porque Estados Unidos pues buscaba como ser una potencia también, ¿no? Como entrar en esta carrera armamentística, porque pues Estados Unidos también tenía bastante tecnología militar. Entonces pues ni modo de no probar esos juguetes nuevos, ¿no? Entonces dice, va, me voy a rifar. Entonces lo que hace es que rompe la neutralidad y presta la ayuda a la Entente. Y pues esto lo hace realmente por, digamos, los lazos que ya se tenían con Inglaterra, porque pues tú sabes que Estados Unidos nace de Inglaterra a partir de la independencia de las 13 colonias. Realmente los americanos pues son colonos ingleses. Entonces pues existía como cierta amistad, ¿no? Entonces pues le da a Estados Unidos su apoyo a Inglaterra y Francia. Y pues esto da como pie que ya entre Estados Unidos. Se hunde el Lusitania. El Lusitania era un pinche barcote enorme en Irlanda, por ahí de 1915. Y esto pues fue antecedente para que Estados Unidos, fue como el pretexto para que Estados Unidos entre en contra de Alemania. Porque pues ya sabes, todo el mundo como busca pretextos para entrar a los madrazos. Entonces en 1917 Estados Unidos dice, ¿saben qué cabrones? Ya llegué. Y declara la guerra contra las potencias centrales por algo que pasó, que es como muy interesante, y esto sí viene en el examen, es el envío de algo que se le conoció como el telegrama Zimmermann, que fue un telegrama que Alemania envía a México, que decía más o menos así, decía, oye México, ya sé que Estados Unidos se pasó de verga y te quitó Texas, porque recuerda que cuando pues México tenía como pedos, estaba como en pleno proceso de nacionalización y todo eso, pues Texas nos pertenecía, ¿no? Pero como teníamos un gobierno tan centralizado y solamente en la capital se tomaban decisiones, pues a los tejanos como que se les empezó a excluir. Entonces pues esos güeyes, al verse desprotegidos, se acercaron como a Estados Unidos. Y Estados Unidos como que se fue metiendo, se fue metiendo, se fue metiendo hasta que se metió totalmente. Y pues de repente Estados Unidos le dice a México, ¿sabes qué? Como yo atendí mejor a los tejanos, pues ahora Texas es mío, ¿cómo ves? Quítamelo. Entonces, pues ya se mete Estados Unidos a los putazos contra México, pero bueno, regresamos. El telegrama Zimmerman le dice a México, oye, güey, si te unes con nosotros vamos a romperle la madre a Estados Unidos y te vamos a devolver Texas. O sea, imagínate, güey. Pinche, pinche México volvería a ser como enorme, porque era un país enorme. O sea, imagínate con Texas. O sea, el pinche muro de Trump hubiera quedado hasta su puta verga. O sea, estaría muy, muy chido, ¿no? Pero pues México, pues no sabía ni qué pedo, ¿no? Entonces, no creas que México fue y fue con el chisme de, oye, Estados Unidos, es que Alemania me dijo que si te pegaba, pues me iba a dar un dulce. No, de hecho Estados Unidos interceptó el telegrama. Aunque México hubiera aceptado, no hubiera podido. Porque realmente México estaba pasando por una situación muy, muy, muy difícil. O sea, de hecho los mexicanos en algún momento ni siquiera sabían que existía una guerra mundial porque estaban como con su desmadre, ¿no? Había mucho, mucho desmadre. Entonces, pues ni siquiera hubiera pasado nada. O sea que, pues no te aflijas por eso. Entonces, pues esto se usa como pretexto para que Estados Unidos entre contra Alemania. Y bueno, vamos a parar de ahí. No quiero hacer este video muy largo. Espera la segunda parte de este podcast de historia mundial. Y bueno, esto como te comento es de la Primera Guerra Mundial. Y pues recuerda, las guerras no son divertidas. Entonces te voy a dejar la página de Facebook aquí abajito. Te voy a dejar nuestro correo electrónico.
Ve todos nuestros videos, están muy chidos. También te voy a dejar nuestro grupo de estudio de Facebook. Y pues, mucho éxito. Gracias por ver y hasta luego.